en el largo proceso de construcción de Sama, ¿no? Que es mi método, el método de autodescubrimiento, de autodesarrollo, de autosanación. Pues en ese proceso yo tuve muchas imágenes, muchos sueños, muchas visiones, muchas premoniciones, ¿no? Y cosas así. Y fíjate, una de ellas fue un sueño muy vívido, ¿no? Muy vívido, ocurrido en el año 1888. En ese año yo estaba dando una conferencia en una sociedad de esas científicas de ciencia, ¿no? Tipo lo que se conoce como o que se conocía como National Geographic Society, ¿ok? Que era el lugar donde los científicos llegaban y exponían al público sus descubrimientos. Y esa fue la manera, por ejemplo, en que Graham Bell presentó el teléfono, ¿no? En 1876, por cierto, que Graham Bell fue uno de los fundadores de National Geographic, de National Geographic Society, ¿no? Muy interesante. Bueno, la cuestión es que lo que viene a ser el final o los finales del siglo XIX, pues fueron muy excitantes, fueron muy maravillosos, ¿verdad? Porque aparecieron todo tipo de inventos y de desarrollos que, bueno, que nos cambiaron la vida como seres humanos y que a las personas de esa época, pues los mantenían así como, wow, fíjate todo lo que está ocurriendo en nuestras vidas, ¿no? Que es como muy interesante. En esa época aparece la máquina de escribir, que sí, que es en 1868 y aparece el cine y el coche por ahí por 1886 y la lámpara que vos llegas y a tu casa, ¡pum!, ¿no? Enciendes la lámpara, pues también fue en esa época. Y se mostraba normalmente en estas salas de conferencias, pero también algunas veces se mostraban, por ejemplo, en cafés. En un café, por ejemplo, cuando se mostró la primera película en 1895 fue en un café y obviamente en la Exposición Universal de 1889 en París pues se inauguró la Torre Eiffel, ¿no? Entonces, y en ese mismo evento aparece lo que se llamaba la máquina multiplicadora, que es el tatarabuelo o tatarabuela de nuestros ordenadores modernos. Entonces, fíjate qué interesante, pero el tema es que en ese sueño que tuve, ¿no? Yo veía, lo que lo veía todo en una imagen como un monocolor, ¿no? Como tirando a sepia. Yo estaba arriba de un escenario de madera, así como si fuera un teatro, o sea, bastante altito y había como, no sé, como ponte unas 200 o 300 personas sentadas en sillas de madera de esas plegables que las ponen así en hileras, ¿ok? Luego por allí había algunos niños pues correteando y haciendo y jugando y tal, ¿no? Entonces yo me encontraba en este salón, en este sitio como de teatro, para presentar a las personas que estuvieran interesadas en cuestiones de ciencia y de descubrimiento, ¿no? Esas personas que habían visto nacer, por ejemplo, el automóvil y también la máquina de coser y que habían visto nacer el tren y el coche, incluso hasta el papel higiénico, ¿verdad? Esta gente interesada en el cambio que estaba ocurriendo, gente muy avanzada, gente interesada, ¿no? Entonces yo salía al escenario y en esa pequeña presentación yo les mostraba una cajita que medía como 7 por 15 centímetros, ¿sí? Y, y así no llegaba al centímetro de ancho y pesaba como, no sé, como 200 gramos. Entonces yo les decía que si yo me acercaba esta cajita a la boca y yo le hablaba a la cajita, entonces otra persona en otra parte del mundo me podía escuchar y me podía contestar. Y también les dije que esta cajita me podía señalar paso a paso cómo llegar a cualquier sitio. Me decía dónde estaba el norte, el sur, lo que sea. Me podía despertar a la hora que yo quisiera y me podía dar la hora, las 24 horas del día. Podía yo, además, con esta cajita, escribir cartas y un amigo mío en otro lado del mundo lo recibiría en cuestión de segundos. Y también le podía mandar un mensaje muy rápido y yo podía recibir una contestación de un mensaje así rápido inmediatamente desde cualquier país del mundo. Y
les dije que esta cajita que sostenía yo en la mano me podía decir, podía ser mi agenda y decirme lo que tenía que hacer yo en un día determinado, me podía servir de linterna, podía capturar las imágenes de las personas, ya fuera estáticas o en movimiento y a color, y se las podía mandar a otra persona a miles de kilómetros de distancia. Es más, 2 o 3 o 4 o 5 más personas podíamos hablarnos simultáneamente, ¿sí? Y vernos al mismo tiempo, estando todos en distintos países del mundo. Y esa cajita, si yo la señalaba, por ejemplo, al cielo, me podía señalar dónde estaba Júpiter. Si yo la señalaba, por ejemplo, a un objeto, o a una persona, me podía dar la altura de esa persona. Yo podía, mirando la cajita, leer los periódicos. Es más, la cajita podía tocarme música que yo escogía de millones y millones y millones de canciones. Bueno, ya te imaginarás, cuando yo terminé mi ponencia, ya no quedaba nadie en la sala. La gente, todo el mundo, se levantó y se fue, pues de mala manera, ¿no? Pensaban que yo estaba loco, que les había tomado el pelo, que les estaba, bueno, ¿ok? Y desaparecieron, quedaron así. Todo el mundo se fue. Pero el grupo aquel de niños, de muchachitos que estaban corriendo de, no sé, 10, 11, 12, 13 años que estaban por ahí, se me acercaron. Y todos estiraron la mano hacia arriba, hacia el escenario donde yo me había quedado solo, ¿no? Con mi cajita de plástico. Y estiraban las manos y decían, yo quiero uno, ¿ok? Y claro, yo pensé, ¿quién no quiere uno? ¿Quién no quiere una herramienta como esta que te puede resolver la vida? Aquí la tienes. ¿No es maravillosa? Pues esta herramienta tan maravillosa, hay personas que la aceptan porque son juveniles y están en el cambio y en la dinámica de lo nuevo. Y hay personas que se van y dicen, eso no puede ser.